Hola, saludo a mis hermanos del canal Carlos Conde Liscano de la comunidad virtual Fuego del Espíritu Santo. Hoy estamos aquí para la cuarta y última clase de preparación para Pentecostés. Ya vimos en la primera clase el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La segunda clase vimos el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y estuvimos viendo lo que nos decía Lucas, lo que nos decía Juan. Y estuvimos en la tercera clase de preparación para Pentecostés acerca del discurso de Pedro después de Pentecostés. También estuvimos revisando en Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles recibieron varias veces la efusión del Espíritu Santo. Vimos el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde nos muestran que el Espíritu Santo se derramó abundantemente también en otra oportunidad en Pedro y Juan reunidos con sus compañeros, con los demás discípulos. También estuvimos viendo un poquito acerca de por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona y estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con Hechos de Apóstoles y algunos textos bíblicos que nos insinúan, nos dice que es una persona por la manera como Jesús lo trató, la manera como nos habla de que el Espíritu Santo habla, que se entristece, que manda, que piensa, que siente, y concluimos que es una persona. Hoy vamos a ver los tres grandes regalos que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da tres grandes regalos y es lo que vamos a trabajar hoy y aprender a distinguir entre uno y el otro. Los regalos que el Espíritu Santo nos da, unos se llaman dones, otros se llaman dones carismáticos o carismas y otros se llaman los frutos del Espíritu Santo. Entonces vamos a revisar esos tres regalos que el Espíritu Santo nos da. Unos se llaman dones, otros se llaman dones carismáticos o carismas y otros se llaman frutos del Espíritu Santo. En alguna Biblia, estos segundos dones carismáticos no usa la palabra dones carismáticos, sino simplemente dice dones. Pero los de están en el Nuevo Testamento, los de Pablo, es lo que llamamos dones carismáticos. En la traducción original, estos se llaman carismas. Okay, algunas Biblias en la traducción le pusieron simplemente dones. Pero ya sabemos que los de Pablo, los del Nuevo Testamento, son los carismas. ¿Qué diferencia hay entre un don, los de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículos 1 y 2, los de San Pablo en los capítulos 12, 13 y 14 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, y el capítulo 12 de la carta a los Romanos, y los frutos de Gálatas 5, 22? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y también vamos a revisar qué diferencia hay entre un don natural y un don espiritual, porque muchas personas tienen dones naturales, y no es necesariamente un don espiritual. Entonces comencemos primero con los dones. El primer regalos que está en el Antiguo Testamento habla de los dones y habla en Isaías de las cualidades especiales, los dones especiales, y ser unos regalos especiales que iba a tener el Hijo de Dios cuando estuviera entre nosotros. Esos son los regalos que el Espíritu Santo también nos da a nosotros cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entonces vamos a Isaías, el capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la profecía de Isaías: de ese tronco que es Jesé sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. Está hablando una profecía sobre Jesús. Y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Repito, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Esos son los dones del Espíritu Santo. Dones que el Espíritu Santo, Isaías profetizaba que iba a tener Jesús y que nosotros cuando
nos bautizamos, recibimos ese regalo, los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirven los dones? ¿Para qué nos sirve la sabiduría? ¿Para qué nos sirve el conocimiento, el temor del Señor, la inteligencia? Para capacitarnos y entender y conocer más a Jesús, conocer más las cosas de Dios. Nos sirve para nosotros, para yo adquirir una capacidad, un entendimiento, una sabiduría para entender las cosas de Dios. Muchas personas dicen, es que yo no leo la palabra porque no la entiendo. Pues aquí están los dones, tú solamente tienes que pedirlo porque es un regalo. Pedir, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría, dame el don de la sabiduría, el don del entendimiento, para yo entender y comprender las cosas tuyas. Y eso es un regalo. No hay que hacer mayor cosa, no hay que hacer nada, es un regalo. Los regalos no son premios, los regalos se dan sin hacer nada. Ya lo recibimos en el bautismo, simplemente tenemos que reclamar eso que ya hemos recibido. Estos son los dones del Espíritu Santo. Nos sirven para nuestro crecimiento personal. Hay otros que se llaman dones carismáticos o carismas. Nuevo Testamento están en las cartas de Pablo, especialmente en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, también hay en el capítulo 13, también hay en el capítulo 14 y también lo hay en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Mientras los carismas de Isaías son 7, los dones carismáticos o carismas de San Pablo son muchísimos. Una vez el padre Tardice aquí en Barranquilla, cuando vino, dijo, son 50, que no se pueden contar, 50, no se pueden contar, son muchísimos. Vamos a ver algunos de ellos ahora, y los frutos del Espíritu Santo son 5, en la Biblia aparecen 5, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia añadió un par más para llegar a la plenitud y puso 7 frutos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a revisar ahora los carismas según San Pablo, que tiene la diferencia de los dones, que los carismas no es para nuestro crecimiento personal, sino para servir a la comunidad, servir a la iglesia, servir a los otros. Eso, para servir, no para nuestro provecho, es para servir. ¿Qué tienen en común los dones de Isaías con los dones carismáticos de San Pablo? Una cosa tienen en común, que ninguno de los dos son igual a santidad. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que yo tenga un don carismático, un carisma, o el hecho de que yo tenga se note un carisma muy especial de sabiduría, entendimiento en mí, no significa eso que yo sea santo. No significa eso que yo soy una persona súper buena. No. Los dones, tanto los de Isaías como los de Pablo, son regalos. No tienen nada que ver la santidad. Por lo tanto, una persona puede no ser muy buena, no muy santa. Una persona puede ser de dudosa conducta y desarrollar un carisma. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque Dios puede que le dé el carisma para que él se santifique. No le da el carisma porque sea santo. Le da el carisma como un vehículo para que él se santifique o para que la persona se santifique. O sea que cuando usted vea un buen predicador, o vea un buen músico, o un buen danzador, o un buen, una persona que trabaja en los medios y que usted dice que tiene facilidad y que es un carisma especial, usted no puede decir, ay, debe ser un santo. No. Simplemente el Espíritu Santo le dio el don para que a través del don él se santificara. Depende de la persona si lo bien utiliza o lo mal utiliza. Eso no tiene nada que ver. A veces las personas dicen, ay, que ese hombre canta como los dioses, debe ser un santo. No. Tiene el don carismático del canto, está al servicio de la iglesia, pero puede ser que su vida personal no sea tan buena. Pero Dios le permitió con ese carisma, se lo dio para que a través de él se santificara. ¿Listo? O sea, no se deje usted impresionar que los predicadores
ni los cantantes, ni los músicos son unos santos. Eso no es cierto. Es un carisma que Dios da a esos, o nos lo da a nosotros, para que para que tengamos un vehículo para santificar, pero no porque seamos santos. En cambio, los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5:22, ya lo vamos a ver, eso sí determina el crecimiento personal de cada uno de ellos. Los frutos, por los frutos lo conoceréis, sí va determinando, oye, cómo va creciendo esta persona, porque los frutos sí determinan el grado de santidad de las personas. Si una persona ha crecido en la fe, en el amor, en la paciencia, en la paz, entonces sí es un determinante de que espiritualmente está creciendo y que va camino a la santidad. Así de sencillo. O sea que usted, si alguien que usted lo veía era fosforito y de pronto ha cambiado y ha sido más paciente y se ha vuelto más amoroso y transmite paz, usted puede decir, está creciendo espiritualmente, ese va camino a la santidad. Pero el hecho de que una persona predique cada vez mejor, o hable en lengua, o tenga el don de la sanación, o el carisma de la sanación, o el carisma de palabra de conocimiento, eso no necesariamente significa de que sea una santa o un santo. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver los carismas. Los carismas, como dijimos, están en el Nuevo Testamento y están en las cartas de San Pablo a los Corintios. Ahí encontramos nosotros en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Los dones espirituales, si empezamos a leer desde el versículo 6, dice, hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios quien con poder lo hace todo en todos. Dios da a conocer a algunos pruebas de su presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno le concede que hablen con sabiduría, a otros el mismo Espíritu le concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el poder de hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A uno Dios le da capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. Y otros la capacidad de hablar en lengua. Y todavía a otros le da capacidad de interpretar lo que ha dicho esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace un poder único y mismo espíritu, dando a cada uno, a cada persona lo que a él mejor le parece. Voy a dejar hasta ahí. Palabra de Dios. San Pablo, en capítulo 12, desde el versículo 6 al versículo 11, y después usted sigue leyendo, y él sigue hablando de esto, lo mismo que el capítulo 13. Usted sigue leyendo el capítulo 13 y va a encontrar también que San Pablo nos habla de los dones y nos enumera otros dones. Y usted lee el capítulo 14 y San Pablo nos vuelve a hablar de los dones carismáticos y nos enumera otros dones carismáticos. Si usted va a la carta a los romanos, en el capítulo 12 de San Pablo a los romanos, encontrará que San Pablo ahí nos enumera algunos de los que ya numeró aquí, pero no otros nuevos. Entonces, ¿cuántos son en total? Muchísimos. Dios a todos nos da un regalo especial para servir a otros. Algunos que han tenido, por ejemplo, una cualidad o un don natural de cantar bien, eso es un don que Dios regala a las personas, don natural de cantar bien. Es posible que en un momento determinado tengan un encuentro con Jesús, reciban un bautismo en el Espíritu y esa persona quiera dedicar todo su don natural al servicio de la iglesia, que no se preocupe tanto por el dinero, por estar sacando provecho a ese don que Dios le dio, sino ponerlo para que poder llevar a otros a la iglesia, a servirlo. Ese don natural se convirtió en un don carismático o un carisma. Todo aquello que Dios nos regala y que nosotros lo hacemos sin tratar de sacar provecho, sino lo hacemos con
por amor a Dios, por amor a Jesús. Lo hacemos con cariño, lo hacemos para que otras personas también lo conozcan a Él. Se convierte en un don carismático, ya sea predicar, ya sea enseñar, ya sea danzar, ya sea tener palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ya tener discernimiento. Es uno de los primeros carismas que uno debería hasta pedir, porque San Pablo dice que uno lo debería pedir. El carisma del discernimiento, porque el carisma del discernimiento te da la capacidad de entender y comprender cuando las cosas son de Dios o no son de Dios, cuando las cosas vienen del enemigo o vienen de una mente torcida. Y el poder poner ese carisma al servicio del grupo de oración, de la comunidad, es fantástico. Así que tener el carisma del discernimiento. A veces a nuestro grupo llegan personas de otras ciudades, de otros países, diciendo que son, y a veces nosotros los invitamos al grupo pensando que sí, que son. Y de pronto son personas que llevan otro objetivo distinto, y esa persona en el grupo que tiene la capacidad del carisma del discernimiento enseguida capta y dice: este hombre no es lo que está hablando, lo que está diciendo no es, y él, sin tener mucho conocimiento de la persona, sin conocerlo mucho, apenas con las primeras palabras es capaz de discernir que esa persona no está por el camino indicado. Podemos hablar de que hay de clase de discernimiento. Hay el discernimiento que uno adquiere con los libros. Cuando usted lee mucho, adquiere una clase de discernimiento. Si usted lee hoy, empieza a leer sobre cualquier tema y se lee en el año 10, 15 libros, usted adquiere un discernimiento sobre el tema que usted estuvo leyendo, investigando, viendo videos. Eso es natural. Si usted, ese es un tipo de discernimiento. Hay otro tipo de discernimiento que es el que dan las canas. Cuando ya tú tienes una cierta edad, usted tiene la capacidad de discernir las cosas porque ha vivido mucho y ya usted entiende muchas cosas. Le llega a su hijo o su hija: mire papi, te presento a mi novia. Y usted la mira, usted allá en el patio, en el mecedor, porque ya a los mayores no tienen en el patio, en mecedores, y usted allá en el patio se mira, revisa así de abajo, y usted dice: no me parece. ¿Por qué? Porque usted conjugó una serie de experiencias, una serie de imágenes que vinieron a su mente, y a usted conjuga todo eso y le da un discernimiento de las canas, de los años. Y entonces usted puede que se equivoque, pero la mayoría de las veces va a acertar. ¿Por qué? Porque eso es un discernimiento que dan los años. Pero el don o carisma de discernimiento es aquel que, sin usted ser viejo, sin usted haber estudiado, sino es un regalo de Dios, usted es capaz a primera vista de decir cuando una cosa es cierta o cuando no es cierta, cuando una persona está hablando bien o está mal hablando, cuando una persona está hablando en nombre de Dios o no está hablando en nombre de Dios. Muy bien, entonces los carismas son muchos. El carisma, por ejemplo, de la palabra de sabiduría, son personas que Dios les da un don especial en que son capaces de las cosas de Dios poder, yo no diría la palabra interpretar, sino poder, cuando uno está leyendo cosas y uno no entiende, y esas personas entienden claramente las cosas divinas, las cosas de Dios, y son capaces de explicarlas a los demás. Es una palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Cuando una persona se entrevista con otra persona, está en un grupo y Dios le muestra a alguien, le dice: mira, tú hiciste esto, le muestra el pasado de una persona que ni siquiera ella conocía, y le muestra cosas que en el futuro van a ser buenas para ella, o las decisiones que debe tomar en el futuro, o cosas buenas que Dios le va a dar en el futuro. Ya, es muy peligroso este
don carismático de la palabra de sabiduría, porque no todo el mundo lo tiene y hay muchas personas que engañan con eso, diciendo que tienen el don de entendimiento y empiezan a engañar a las personas. Pero yo he conocido personas que te dicen cosas que te pasaron en el pasado que no tenía por qué saberlas y te comienza cosas que te van a suceder y al cabo del tiempo sucede. Hay que tener mucho cuidado porque no son brujas, es un don de discernimiento. El don del estado de vida, por ejemplo, el poder dedicarle la vida al Señor. Yo quiero dedicar toda mi vida al Señor. Es un estado, es un carisma, el carisma del sacerdocio, el carisma de las monjitas, es un carisma del Espíritu Santo. El carisma de las personas que visitan a los enfermos, a los presos, a los que van y reparten comida en los sitios donde hay más miseria. Eso es un carisma, no todo el mundo no hace eso. El carisma de servicio, hay personas que hacen una jornada y todo el mundo se acabó de la jornada y se fue, y hay 2 o 3 personas que sin decirle a nadie se quedan arreglando la silla, limpiando, el carisma del servicio. Hay infinidad de carismas. Todos tenemos por lo menos 1 o 2 carismas. Que usted no lo quiera ver para no involucrarse es otra cosa, pero todos tenemos 1 o 2 carismas, por lo menos. Claro que tampoco puede decir que usted los tiene todos, porque si los tiene todos, ese sería del Espíritu Santo en persona, ¿verdad? Pero por lo menos 2 los tiene. Eso usted puede leerse, ya lo dije, 1 Corintios 12, del versículo 6 en adelante. Puede leerse todo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios y todo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. También la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y usted va a encontrar ahí cómo Pablo le está hablando de todo lo que son los carismas. Esta carisma en la que la gente siempre pregunta, que no me gusta mucho hablar de eso, porque la gente después empiezan las preguntas y una cosa y la otra. Pero el carisma de las lenguas aparece ahí también en Corintios y en Romanos, que es el hablar en lengua, cantar en lengua o profetizar en lengua. De eso hay mucha controversia en la iglesia. Algunos dicen que no, que sí, que no. Bueno, eso es cada uno la experiencia que haya tenido. Pero también es un carisma. Pero es el carisma de la excepción. ¿Qué significa carisma de la excepción? El único carisma que la verdad la mayoría de las veces no sirve para los demás, sino para uno mismo. Porque cuando usted tiene el carisma de lengua y usted ora en lengua, eso sirve para usted, pero no sirve para los demás. Solamente puede servir el carisma de la lengua cuando usted da una profecía en lengua. Y entonces así sí puede servir para otros. Muy bien. Vamos a hablar el último punto sobre los frutos. Los frutos están tomados de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Dice así: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejamos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Entonces está hablando aquí San Pablo a los Gálatas cuáles son las expresiones que se dan en una persona que se está llenando o está llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos cuando tú permaneces unido a la vid, que es Él? Entonces, una persona alegre es una persona llena de amor, que transmite amor. Es una persona que tiene paciencia, que no se desespera, que es amable, que es bondadoso, que es humilde, que tiene dominio propio, que las noticias o las circunstancias no lo vuelven un loquito. Humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Estos son lo que determinan quién es crecido espiritualmente y quién no. Si una persona, usted la ve
que a pesar de las noticias que le dan, a pesar de las circunstancias que está viviendo, a pesar de los dolores que está sufriendo por la pérdida de algunos familiares, él permanece siempre una persona llena de amor, transmitiendo paz, una persona que transmite paz, alegría, paciencia, que es amable. Pues Dios, este hombre va camino a la santidad. 3 grandes regalos del Espíritu Santo: dones para mi provecho, dones carismáticos del carisma para servir a la iglesia, y frutos que determinan mi crecimiento espiritual. Esos son los grandes regalos que nos da el Espíritu Santo. Por eso todos tenemos que todos los días estar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense, explicamos en la clase pasada que hay 3 maneras de tener el Espíritu Santo. 1, yo lo recibo el día del bautizo, como una semilla. Mi padrino, mis padres y yo tenemos que regarlo diariamente, porque si no lo riego, se queda como una semilla. Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero como una semilla y no pasa nada. Segundo, yo lo puedo tener, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, San Pablo nos dice que tenemos que estar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Si no me equivoco, es en Efesios 5:18 que nos dice: llenaos del Espíritu Santo. Que no tomemos bebidas alcohólicas, sino que más bien llenaos del Espíritu Santo. Y es un verbo en que nos está pidiendo que continuamente estemos pidiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Y quiere estar lleno? Lleno de estar repleto de su presencia. Que Él tome control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Que Él sea el que nos dirija, que nos anime y nos dé la fuerza y el ánimo para hacer todas las cosas. Pero hay un tercer nivel, y es el de estar sumergido en su presencia, sumergido en el océano de su presencia. Usted imagínese como que usted es una gotica de agua, que esa gotica de agua que es usted está sumergida en el océano de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un océano y usted es una gotica sumergido en él, que no solamente está lleno por dentro, sino que todo a su alrededor está lleno de él, de su presencia. Ese sería el nivel superior, llegar a eso, a que el Espíritu Santo nos sumerja en el océano de su presencia. Bueno, espero que con estas 4 clases que hemos visto, usted haya adquirido un conocimiento mucho más profundo de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, lo que significaba la fiesta de Pentecostés, qué pasó en Pentecostés, el discurso de Pedro después de Pentecostés, la nueva fusión del Espíritu Santo en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, porque decimos que el Espíritu Santo es una persona, textos bíblicos que nos llevaron, y los regalos, dones, Isaías 11:1-2, carismas, San Pablo en primera carta de los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, y Romanos 12, y los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Seguro que con eso que usted ha aprendido en estas 4 clases, usted va a ser ya un máster en el Espíritu Santo. Ahora te invito a orar. Padre de bondad y misericordia, en ti confiamos y en ti tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Te pedimos, Padre bueno, que nos des, en nombre de tu amado y Jesucristo, la gracia, la unción y el fuego de tu Espíritu. Ven, Espíritu divino de Dios, inúndanos. Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Ven, Espíritu de Dios, toma control de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Queremos ser llenos, queremos ser sumergidos, queremos ser santificados y sanados por tu presencia. Aquí estamos, tus hijos, deseosos cada día de conocerte más, de sentirte más, de experimentar más tu amor en nuestras vidas. Regálanos dones y carismas para que con ellos poder servir a tu iglesia, servir a tu pueblo, servir a nuestra comunidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y tu amor es eterno. Gracias por la fe que nos das. Regálanos el carisma de la fe para que nuestra fe sea una fe férrea, una fe verdadera, una fe en avanzada. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nosotros creemos y confiamos en ti. Espíritu de Dios, tócanos. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, toca nuestra alma y toca nuestro espíritu. Y que el fuego abrasador de tu presencia nos llene, nos inunde, nos haga libre y nuevo. Ven ahora
Espíritu de Dios, regálanos el don de la oración, para que todo lo que hagamos, digamos, siempre sea para alabar, adorar tu nombre santo. Joranda barajashiririnda barajaranda bajasara. Iririnda la bara sala barajasa la baranda la barayanda bara. Oranda bahasha la bara sala bara. Indirinda la bara sala bara sala bara sala bara sala bara sala bara sala. Orajasa bara sala baraja. Espíritu Divino de Dios, toca, Jesús, a esas personas que hoy están unidos con nosotros en el canal y que el fuego de tu Espíritu Santo hagas sentir y experimentar tu presencia en sus corazones. Que ellos experimenten fuego en su corazón, que experimenten fuego en su corazón. Fuego, fuego, Señor. Que experimenten, Jesús, un nuevo aire en sus vidas, que experimenten la alegría, el entusiasmo, la seguridad de que tú estás con ellos. Espíritu Divino de Dios, tócalos y hazlos libres. Dale fuerza, dale capacidad, pero sobre todo mucho amor en sus corazones para que puedan transmitir amor a los demás. Gracias, Señor. Y a ti, mamita María, tú que estás siempre y estuviste en Pentecostés, con aquellos discípulos y apóstoles, también te pedimos, Madre, que lleves nuestras intenciones al corazón de tu Hijo, que nos abraces con tu manto celestial y que cada momento estés a nuestro lado, cubriéndonos, protegiéndonos, guiándonos. Te entregamos nuestra familia, nuestros hijos, todos ellos en tus manos, María Santísima.